Si tú también te hartaste hace tiempo de crear contenido de valor con tips y tutoriales que solo son uno más dentro de toda aquella marabunta de contenidos, bueno, pues este es tu episodio donde te voy a hablar de si el contenido de valor tiene sentido a día de hoy, qué es contenido inspirador, storytelling y storytelling. Dentro del episodio. Bienvenido a ¿Qué porras estoy haciendo? El podcast de comunicación estratégica y marketing online para todas las marcas que quieren comunicar mejor para vender más. Donde te encontrarás con tips, historias, inspiración y mucha creatividad para que logres comunicar tu negocio con mucho amor y con mucha cabeza. ¿Estás preparado? Aquí comienza ¿Qué porras estoy haciendo? Con María Salto. Hola, te doy la bienvenida al episodio 109 del podcast de comunicación estratégica ¿Qué porras estoy haciendo? Como siempre, creado, locutado y editado por María Salto, que está detrás de Salto Digital, y la agencia Pineando. Ya sabéis, Salto Digital para trabajar la comunicación estratégica de marcas y negocios, y la agencia Pineando centrada en ofrecer servicios de Pinterest Marketing. Antes de comenzar con el episodio de hoy, que va a ser épico, y en breve te cuento por qué, un pequeño business update, o mejor dicho, estrategia update. Aquí va a haber dos updates, ¿vale? El primero de estos updates, ¿vale? Es sobre la estrategia del podcast. A finales de 2022 estuve analizando contenidos y sobre todo poniendo objetivos a cómo quiero que sea este podcast en 2023. Siempre he soñado con convertirlo en un referente en el tema de la comunicación estratégica y que tenga cientos y cientos de escuchas o miles al mes, ¿vale? Bueno, esta parte no cambia, pero el análisis y el revisar objetivos y el cómo quería conseguirlos también me llevó a ser muy sincera y realista con la frecuencia de episodios a la que me puedo comprometer, por ejemplo, también a los tipos de entrevistados y tipo de contenidos. 2 episodios más atrás, en el 107, te hablo un poquito más de esta estrategia de podcasting. Bueno, pues estas últimas semanas la he revisado. En cuanto a la frecuencia, yo quiero seguir manteniendo los 2 episodios al mes. Es a lo que ahora mismo me puedo comprometer a crear contenido. Y quiero que de estos 2 contenidos, de estos 2 episodios nuevos al mes, uno de ellos, por las circunstancias, va a ser una entrevista. ¿Vale? Desde enero me están llegando peticiones de ser entrevistados en el podcast y las quiero aprovechar. Pero no quiero que se convierta en un podcast de entrevistas y quiero mantener que yo pueda crear un contenido en el que muestre cómo veo la comunicación estratégica, te hable de tips o de maneras en las que tú puedas implementar y aplicar la comunicación para hacer crecer tu negocio. Entonces, visto que me han llegado peticiones de entrevistas con las 2 ya publicadas estos 2 meses pasados, que puedo manejar hasta que puedo tener entrevistas este primer semestre, pues estuve pensando, vale, entonces esto me deja a mí con la posibilidad de contar o de crear un contenido 1 al mes. Ya me quedan 4, ¿vale? Para llegar a este primer semestre antes de pensar en las vacaciones de verano. Y como los entrevistados son variados y no quiero centrarme solo en grandes nombres o personas con miles de seguidores en redes sociales, sino que también está abierto a pequeñas marcas a que cuenten cuál es su experiencia con la comunicación, cómo lo hacen, pues he pensado cuál va a ser la temática cómo voy a diferenciar estas entrevistas, cuál va a ser la temática del episodio que me toca a mí ese mes. Y he pensado en hacer meses temáticos en que sea por ejemplo, lo voy a grabar este mes, pero lo publicaré el mes que viene o el siguiente, una entrevista con una marca que utiliza la newsletter y que lo hace además siendo una newsletter de pago. Pues el episodio de ese mes será sobre tips sobre algo relacionado con el email marketing. Por eso este episodio va sobre contenidos, contenido de valor, contenido educativo, contenido inspirador, también sobre storytelling y sobre storytelling, porque la próxima entrevista va a ser con
con una persona que trabaja en una agencia, pero que también ha escrito un libro en el que se habla de storytelling, ¿vale? Y de creatividad. Bueno, el libro no habla de eso, pero ya lo explicaré en el siguiente episodio. Así que eso te cuento en cuanto al podcast y la estrategia, ¿no? Ese update de negocio. Me gusta contarte esto porque creo que es súper útil el ver cómo es el proceso y cómo además se va afinando según pasan los meses o se va entrando en el año y vas encajando las piezas con aquel objetivo que te habías marcado, que en mi caso era tener una frecuencia de 2 episodios y aprovechar la oportunidad que se me está presentando de tener a entrevistados o a marcas en el podcast. El segundo gran business update tiene que ver con la agencia Pineando y también tiene que ver con ese objetivo que marqué de posicionamiento para la agencia, ¿vale? De lo que yo quería conseguir o cómo se viera la agencia Pineando a finales de 2023. También tiene que ver con el tipo de clientes que quería conseguir y de la revisión de servicios que había hecho, ¿no? Y de cómo había estructurado y diferenciado los servicios para emprendedores y para empresas. Yo quiero dar el salto con la agencia a empresas porque creo que Pinterest está súper infrautilizado, que tiene mucho potencial y, oh sorpresa, después de expresar este deseo, este objetivo y de ponerlo sobre papel y contarlo en varios grupos y círculos, me ha llegado una primera oportunidad para dar el salto a la consultoría estratégica en empresas. ¿Vale? Resulta que una gran empresa este año hizo un marketing mix modeling, que esto significa, bueno, es una analítica en la que analizan todos los canales de marketing, todas las plataformas en las que estás comunicando o haciendo publicidad a tu cliente, bueno, toda la estrategia, todas las acciones y van y descubren oportunidades de crecimiento. Y para esta gran empresa, con mucho presupuesto y con un gran objetivo de facturación anual, descubrieron que Pinterest era el canal donde más pueden crecer a nivel orgánico. Pero, como ya te he dicho que es uno de los grandes desconocidos, pues han buscado un consultor, un freelance especializado en Pinterest y empezaremos a trabajar en breve. Así que bueno, aquí también para que veas los pasos que estoy dando. Y también parte de la estrategia, porque para la agencia significa que tengo 2 tipos de clientes muy diferenciados y que tengo 2 embudos, presentación de servicios de manera diferente, etc. Si te interesa este tema y quieres saber un poco más de cómo lo voy a hacer o al final cómo lo voy a representar en la web o la estrategia, ¿no? Dónde voy a comunicar y cómo lo voy a hacer de manera diferente para llegar a estos 2 tipos de clientes, pues nada, te pediría que me escribieras, ahí sí, y voy a jugar esa baza, que me escribieras y que me dijeras, oye, esto me interesa, haz un episodio del podcast sobre esto. Para ponerte en contacto conmigo y decirme que te interesa, pues tienes 2 maneras. O me escribes un email a hola@saltondigital.com o me escribes por Instagram y me puedes escribir tanto a la cuenta de Salton Digital, que es @saltondigital, o a la de la agencia, que es @agencia.pineando. ¿Vale? Yo te contesto. O sea, me dices, me interesa que hables sobre este tema, yo me lo apunto y si recibo suficientes respuestas, pues lo haré. ¿Vale? Sacaré el hueco para crear este contenido. Y ahora voy con el tema del episodio de hoy. Te he dicho que iba a ser épico y espero que te lo parezca, ¿vale? Es un episodio que después de definir la temática ya te he contado por qué voy a hablar hoy sobre este tema de contenidos de valor, contenido inspirador, cómo impactar con los contenidos, no storytelling y storyselling. Me he dado cuenta que quería poner tanta información que este contenido además lo voy a incluir en mis formaciones. Es decir, yo tengo en mi curso de Planifica, Comunica, Vende en Instagram, editaré esta introducción, no irá, pero en cuanto me ponga a hablar sobre contenido será una de las lecciones nuevas que quiero incluir y que ya tenía pensado incluir. Entonces he dicho, pues 2 pájaros de un tiro. Los del podcast se van a llevar un contenido que iba a ser en exclusiva para mis clientes, para los alumnos del curso, pero que también voy a utilizar en otra formación que estoy ahora mismo dando, en mi mentoría grupal, y que también a la que también le daré acceso a mis clientas. ¿Vale? O sea, que veas que este es un contenido
que haría de pago, que es de pago para clientes, ¿vale? Vamos a ello. Contenido de valor educativo, inspirador, storytelling y storyselling en 2023. Panorama actual. ¿Con qué piezas nos encontramos, ¿no? en este tablero? Hay muchas redes sociales, o muchas más de las que en principio una marca puede abarcar a la hora de crear contenido. Y en todas se puede encontrar una excusa o un objetivo que trabajar y todas pueden funcionar, ¿vale? Que haya muchas redes sociales y muchas más marcas en el mundo digital y muchos más usuarios consumiendo contenido y creando contenido, esto significa que hay mucho contenido creado a diario. De un tiempo a esta parte te puede parecer que el formato en vídeo corto se ha comido a todo el resto de contenidos, que es lo que funciona, ¿no? Instagram, que es la red social que lo ha estado petando en los últimos años, hace un par ya, casi 3, se subió al carro del formato TikTok e introdujo los Reels. Estos años además ha tenido un gran crecimiento, se ha visto cuentas que han explotado creando contenido en vídeo, enseñando a crear contenido en Reels. Todo el mundo pensaba que era la única manera de hacer crecer las cuentas, bla, bla, bla. Bueno, pues parece ser que el formato de vídeo corto se ha comido a todos. También quiero decirte que el formato en vídeo corto no son solo los 15 segundos de un principio. Ahora, por ejemplo, en Instagram se pueden llegar a subir vídeos de hasta 90 segundos y si tienes cuenta de TikTok verás que tienes la opción incluso de emitir en directo, aunque para ello tienes que tener 1000 seguidores, pero si no, tienes vídeos de hasta 3 y 10 minutos. Lo acabo de comprobar en mi perfil, yo no tengo 1000 seguidores porque no trabajo TikTok, pero sí que tengo la opción de subir contenido de hasta 3 y 10 minutos. ¿Esto qué significa? Que ya no vale, que ya no es cierto que el contenido corto sea el rey. No, para mí significa que hay usuarios que consumen contenido en píldoras, consumen contenido cortito, que hay una parte de un usuario que busca nada más quedarse en la superficie o entretenerse, y eso es el formato que pueden ser los vídeos de bailar, la música, no sé, el hacer un reto, no sé, los pequeños contenidos educativos o muy inspiradores, ¿no? Pero que de alguna manera es un contenido más básico porque no se puede profundizar mucho ni en 15, ni en 60, ni en 90 segundos, ¿vale? Este tipo de usuario pasa contenido de uno a otro, entra en TikTok o en Instagram en Reels para entretenerse, para pasar el rato. Pero también este usuario en algún otro momento quiere profundizar más en un tema, cuando algo le interesa, cuando ya no se trata de me estoy entreteniendo o quiero pasar el rato, sino quiero aprender o esto es un hobby y quiero profundizar, ¿vale? Esto a su vez quiere decir que coexiste con el contenido más largo. Ese no ha desaparecido para nada. YouTube sigue súper fuerte y el podcast ya no es esa promesa, es un contenido que tiene grandes adeptos y que se generan grandes negocios alrededor de la creación de podcast, ¿vale? Hace unos meses leí un estudio de la parte de Google en la que hablaba que, por ejemplo, de los vídeos más populares en YouTube de contenido muy largo. Estamos hablando a lo mejor de un contenido que superaba la hora, ¿vale? El contenido en formato, el contenido extra largo, no me acuerdo ahora el nombre que le ponían, pero era el que superaba la hora. Y hablaban de cuando la gente es muy fan de algo o le gusta mucho un determinado tema, es capaz de consumir este contenido. Y hablaban de ejemplos de canales de YouTube creados en torno a episodios, por ejemplo, de series, ¿vale? Se me ocurre Juego de Tronos, personas o usuarios o grandes fans de la serie yéndose después de los episodios a consumir contenido en YouTube donde alguien les desmenuza y les explica el contenido de cada episodio durante 2 horas.
¿vale? O sea que esto no es que el usuario no tenga atención y tenemos que trocear nuestro contenido y quedarnos en la superficie. Para mí significa que si el usuario tiene interés, consume contenido más largo, ¿vale? Esto implica para un negocio que hay que analizar qué tipo de contenido consume tu cliente potencial, ¿vale? Es decir, ya hay contenido creado en formato largo y en formato corto, en vídeo, en podcast, en blog, porque tampoco han desaparecido, ¿vale? Esto tendrás además también que tomar la decisión estratégica de qué es lo mejor para tu negocio, en qué formato quiero crear yo el contenido, la temática que va a tener, ¿vale? Y cómo lo voy a hacer para que conecte con mi cliente potencial. Piensa en tu cliente potencial en el que él utiliza las redes sociales, las plataformas de diferente manera, cada una con un objetivo y cada una con una finalidad. También esto a la hora de los formatos de contenido. Entonces dependerá de tus recursos, por ejemplo, tiempo a la hora de crear contenido o si tienes equipo o no, y de cómo disfrutas creando contenido para que tú puedas empezar a diseñar un plan de comunicación con esto en mente, ¿vale? Siguiente punto, ¿vale lo que valía hace unos años? Me refiero a la hora de crear contenido y en concreto es, ¿sigue valiendo crear tutoriales sobre cómo hacer X o Y? Porque esta fue una gran tendencia hace 3 o 4 años. Grandes cuentas, grandes influencers ahora, dentro sobre todo del mundo del marketing digital, y esto, bueno, es donde más conocimiento tengo porque es mi sector, ¿vale? En el que crearon sus grandes comunidades creando este tipo de contenido educativo, ¿vale? Un tutorial de cómo hacer esto o de cómo hacer X. ¿Esto sigue funcionando ahora? Hay mucha gente que opina que no, que ya hay mucho contenido, que ya hay mucho contenido creado sobre esto. Y es cierto, ¿vale? Para mí la clave está en 2 puntos. Uno, que siempre va a haber un usuario, ¿vale? Siempre va a haber un emprendedor, por ejemplo en este sector, una persona que empieza a meterse dentro del mundo del marketing o que necesita aprender del marketing, luego extrapólalo a otros sectores, ¿vale? Y que necesita aprender, por lo tanto, busca este tipo de contenido. El problema está en que si ya eres una marca, bueno, aquí habría para mí 3 factores, ¿no? El posicionamiento de este contenido, o sea, ahora hay más competencia y necesitas posicionarlo. Si tienes un blog, necesitas trabajar el SEO. Si estás en Instagram, necesitas crear mucho más contenido, o sea, ya no vale con hacerlo como lo hacías antes, pero eso no quiere decir que el contenido de valor haya muerto, porque se siguen viendo cuentas nuevas que triunfan y que crecen mucho más rápido que cuentas que llevamos más tiempo, por ejemplo la mía, con este tipo de contenido. Por lo tanto, no es que no funcione, ¿vale? Pero tienes que tener en cuenta al algoritmo, esas cuentas nuevas, con cuánta frecuencia están creando, qué tipo de contenido están haciendo. Y para mí no es que no funcione, es que yo en el momento en el que estoy en mi negocio ni me puedo comprometer a crear ese contenido y también te digo que no es mi cliente ideal, ¿vale? O sea que eso también está, este tipo de contenido tendrás que pensar si es tu cliente ideal. Por ejemplo, a mí en Instagram no me interesa trabajar este contenido. Quizás en otras plataformas sí. Quizás para la agencia sí. O sea, quiero que veas la profundidad que tiene esta respuesta, ¿vale? O sea, esta pregunta. Por lo tanto, no es que no siga valiendo, ¿vale? Pero sí que es cierto que para muchas marcas nos hemos dado cuenta es que este contenido educativo a nosotros no nos vale, ¿vale? También te digo que respecto a otros sectores sí que creo que sigue siendo muy útil, ¿vale? Por ejemplo, te voy a hablar de mi madre, de cómo ella consume contenido y cómo usa las redes según su objetivo. Por ejemplo, ella usa Pinterest para encontrar diseños y patrones de punto. Le encanta tejer, es un hobby suyo. Cuando mis hijos eran bebés les hacía mogollón de
de jerseycitos, ahora pues los hace a primas, amigas de nosotras, de sus hijas que están teniendo bebés, ¿vale? Entonces utiliza Pinterest para encontrar un modelo de jersey o de gorrito o de patucos que le guste. De ahí va a una página web, a un blog donde le expliquen los pasos a seguir. 30 puntos del derecho, 2 vueltas, luego otras 2 vueltas del revés. Utiliza YouTube para ver tutoriales de punto cuando esas explicaciones no le valen. Ahora mismo, después de haber llegado desde Pinterest a YouTube, bueno, a la web y de ahí a YouTube, ha descubierto creadores de contenido a los que sigue. ¿Vale? O sea, ya quizás no necesita pasar tanto por Pinterest y puede llegar directamente a YouTube a buscar tutoriales. ¿Vale? Por ejemplo, también es consumidora o usuaria de Twitter, mucho más que yo, y le encanta para todo lo que tiene que ver con temas políticos y de actualidad. O sea, me pasa mogollón de hilos de esto es así, mira lo que nos están contando, bla, bla, bla. Y por ejemplo, en Instagram lo utiliza mucho más para entretenerse. Ve vídeos de gatitos, pero también de hacks de cocina, de orden y por supuesto de moda y temas bodas. Porque, bueno, hermana que se ha casado, primas que se están casando ahora, le encanta. ¿Vale? O sea que tienes que entender que cada usuario, según cómo utilice las redes sociales y con qué objetivo, sí que hay un contenido de valor para esta persona. ¿Vale? También te cuento que ahora el contenido tiene que ser inspirador y conectar. O sea, que si te decides a trabajar en el contenido útil, ya no vale con decir así son los 5 pasos para crear una cuenta en MailerLite, por ejemplo, ¿vale? Creo que más que nunca el consumidor busca marcas con las que se sienta identificado, a nivel valores, pero también historias. En el libro de .com Secrets de Russell Brunson, que es el creador de ClickFunnels, cuenta cómo entender a nuestro potencial cliente es crucial para que un embudo funcione, para que la oferta que hacemos visible tenga resultados. Y él pone varios ejemplos de cómo él ha utilizado su propia experiencia vital, sus propias historias, en ofertas y embudos. Pero para mí lo fascinante no es que lo utilice, ¿vale? Para mí lo fascinante ha sido escucharle contar cómo él se dio cuenta de que añadiendo partes de su propia historia y vivencias y partes diferentes, ha conectado con perfiles diferentes de clientes, ¿vale? Él, por ejemplo, habla de una oferta de un producto, este software, ClickFunnels, en la que lo vendía y va para emprendedores, ¿no? Para pequeñas marcas que necesitan crear un embudo completo de una oferta y conectar con su cliente potencial. Pues entre los emprendedores hay miles de perfiles. Hay mujeres, hay hombres, hay mujeres que son madres, hay hombres mayores, ¿vale? Y entonces él siempre incluía una historia del ejercicio, bueno, del deporte que él practicaba en el instituto y en la universidad, que es este del lucha, ¿no? La lucha esta del wrestling, parece la lucha canaria. Seguramente lo has visto en las películas, llevan esos especies de maillots cortos y esos cascos en las pelis americanas. Bueno, pues él cuenta que él empezó siendo malísimo, pero que aprendió a jugar y consiguió una beca en la universidad con este deporte porque su padre le acompañaba en las competiciones y grababa a los que lo hacían bien. Y luego en casa visionaban esos movimientos y él los replicaba. Y entonces esto es lo que él te cuenta, que es su estrategia de negocio, que es ver qué funciona, cómo son los embudos que funcionan de miles de marcas, de su sector, de la competencia, de otros sectores, estudiarlos, entenderlos y aplicarlos en su caso, ¿vale? Y entonces se dio cuenta de que cuando contaba esa historia, todos los que habían practicado deporte conectaba con ese tipo de usuario y eran los que primero le compraban, los deportistas, ¿no? Que habían sido deportistas en la universidad, en su juventud. Cuando él empezó a incorporar otras partes de su historia y habla en concreto de cuando él se hizo padre
la lucha o el camino que tuvo junto a su mujer para conseguir ser padres, que acabaron utilizando algún tratamiento y consiguieron tener mellizos, pues se dio cuenta de que junto con los deportistas, cuando contó esa historia en una de sus ofertas, los primeros que también le compraron eran los padres de familia, mujeres, etcétera. ¿Vale? Por lo tanto, incluir historias o inspirar con historias funciona. A mí, aquí lo que me dice no es solamente el contar historias, es que el cliente potencial se vea en esa historia, que es diferente. ¿Vale? Necesitamos conectar y que nuestro cliente potencial con nuestros contenidos se vea reflejado, tanto a nivel de en el momento en el que está, como en el lugar al que puede llegar si te compra. Sigo avanzando. ¿Qué es contenido inspirador? A lo mejor te lo estás preguntando. Bueno, pues para mí contenido inspirador, a diferencia del educativo o del útil, es aquel que es creado para conectar a nivel emocional con el receptor del mensaje. Además, piensa que si eres un negocio, también tienes como objetivo que ese contenido transmita imagen de marca. La imagen de marca que has diseñado y que estás en proceso de comunicar. ¿Vale? Y también tiene como objetivo que tu potencial cliente se interese por lo que ofreces y pase de consumir ese contenido a tomar acción. Aquí para mí hay un problema al que yo me he enfrentado a nivel creación de contenidos, que es con este contenido inspirador, que es el de parecer irreal. O sea, de tan perfecto, hubo un momento en el que me genera rechazo. Pero esto tiene más que ver con el momento en el que yo estaba y en cómo me sentía viendo o consumiendo contenido, ¿vale? Que con el contenido en sí, ¿vale? O sea, aquí piensa que siempre hay una parte que el rechazo se puede generar en el cliente potencial por el momento o por cómo entiende ese contenido. No tenemos mucho control sobre esto, ¿vale? Yo lo único que te lo pongo de manifiesto y te cuento que muchas somos las personas que deseamos una casa de la que vemos en Pinterest, blancas e impolutas, o siempre nos hacemos preguntas de por qué esta influencer consigue que sus hijos aparezcan sonriendo en las fotos. Cuando en mi caso es un horror querer hacer una foto a los 4 juntos, ¿vale? Es cierto que nos perdemos lo que ha habido antes. No sabemos qué ha pasado, si esa influencer o esa bloguera se ha pasado 1 hora recogiendo y limpiando la cocina para hacer una foto, ni si esa influencer o esa madre al final le ha dado una chocolatina o una piruleta a su hija para que salga sonriendo en la foto. No lo sabemos. Y esto además es normal, en la comunicación, y porque tú de primeras partes de una imagen que quieres transmitir, o sea, una imagen de marca que es la que estás trabajando, por lo tanto ya filtras y decides qué sale o no, ¿vale? O sea, no es para nada malo. Tiene que tener un contenido pensado y creado siempre con esa imagen de marca en mente. Pero lo que te quiero decir es que no conectamos con vidas perfectas o negocios perfectos. O mejor dicho, no conectamos con aquello que nos suele hacernos sentir inseguros o que algo nos falta, ¿vale? Esto para mí significa que tengo que conectar con esa parte de mi cliente a la hora de comunicar, ¿vale? Si a mí me ha pasado, si yo me he sentido así y esto ha hecho que yo haga limpia en mi feed de Instagram, en las newsletters que recibo y solo me quedo con aquellas, no solamente que muestran contenido inspirador, sino que sea un contenido que a mí me expanda y esto significa que a mí me haga sentir mejor, ¿vale? Esto es lo que yo quiero o sería el objetivo que me planteo a la hora de contar, crear y comunicar, ¿vale? Eso tampoco quiere decir que, como ya te he dicho antes, que para parecer una marca real haya que salir llorando o cuando te has peleado con tu marido o sacar la pelusa del suelo. Para nada, ya te he dicho que tenemos que pensar en la imagen de marca que queremos transmitir, ¿vale? Pero para mí se trata de que cuando queremos inspirar a nuestro potencial cliente mostrándole los resultados que puede obtener con nosotros, se sienta con confianza de que tú le entiendes y de que le puedes acompañar en ese camino, de ayudarle.
Exactamente lo que cuenta Russell Brunson, ¿vale? Que él ha pasado por ese mismo momento, que ha vivido eso y que te puede ayudar. Aparte aquí podríamos hablar de, bueno, pues cuando hay tipos de contenidos de escribe un libro en 7 días sin saber escribir y bla, 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 no me refiero a eso, ¿vale? Ahí activas otra parte, otro punto del dolor o de la necesidad de un cliente potencial, para mí juegas mucho con la esperanza y no es que no me crea que se puede, un negocio se puede crear de la noche a la mañana, pero bueno, en realidad te diría que no me lo creo, que creo que hay que trabajar, ¿vale? Entonces, con esto que te he contado, ¿qué es contenido de valor? Si ya el contenido educativo formativo vale de aquella manera, si el contenido inspirador tiene algún que otro pero, y yo sé como marca que tengo que crear contenido, ¿qué contenido vale? ¿Qué contenido creo? Para mí el contenido de valor es el contenido que tiene valor para tu cliente potencial. De perogrullo, pero es así, es lo que necesita en el momento en que se encuentra, que le soluciona el problema que tiene. Yo sé que esto no responde a tu pregunta, que tú sigues pensando que voy a publicar, qué contenido creo yo en concreto, ¿vale? Pero creo que te he dado una pista enorme si empiezas a pensar en tu contenido como aquello que te va a conectar con tu cliente potencial a nivel emocional, porque se va a sentir que le entiendes y que además te permite contar y transmitir la imagen de marca que quieres. Aquí además voy a aprovechar y voy a meter otra variable que es la del disfrute, la de tu disfrute como marca a la hora de crear contenidos. Si en tu estrategia de negocio, en tu estrategia de comunicación y de relaciones públicas y de marketing, has decidido que crear contenido es algo que vas a hacer, oye, mejor disfrutar haciéndolo, ¿vale? No sufriendo. O sea, que esta creación de contenidos no sea una carga para ti como marca. Y si buscamos además formas de impactar con nuestro contenido, otra pregunta que me surge y que quiero ayudarte es, ¿cómo impactar y a la vez generar imagen de marca? Para mí, impactamos y generamos imagen de marca cuando empapamos nuestro contenido en nuestros valores de marca. Los estudios del último año y medio muestran que cada vez más el consumidor quiere comprar a marcas con las que se identifica en tema valores, así que mójate. No seas una marca vainilla, y esta es una expresión anglosajona en la que significa que no seas del montón, a pesar de que yo aquí soy un amante del helado de vainilla, ¿vale? Segundo punto sería que conectes con su momento vital, con cómo se siente y con cómo se siente ahora. Si el usuario se siente entendido, si piensa, hey, yo estoy ahí justo ahora, esto es una herramienta súper poderosa. También se puede hacer discrepando y polarizando el discurso. Esta es otra herramienta, ¿no? Por ejemplo, ser muy poco políticamente correcto o no tener pelos en la lengua y disparar a todo aquello que se menea, ¿vale? Es el del discurso disruptivo, el que busca no gustar e incluso levantar ampollas. Esto, ojo, no significa que seas irrespetuoso, ¿vale? Pero eso también genera una gran conexión y es justo por la misma razón que en el punto anterior, porque consigues conectar con emociones, pensamientos, sentimientos. Aunque parezca que lo que quieres es polemizar y no gustar a todo el mundo, estás creando un fuerte lazo de conexión con las personas que piensan como tú, ¿vale? Sigo avanzando. Storytelling y storyselling. Storytelling es el arte de contar historias y storyselling es nada más que contar historias con el objetivo de vender. Esto de storytelling es más antiguo que el TVO. Las historias que les cuentas a tus hijos por la noche, las pinturas rupestres, los bardos que iban de pueblo en pueblo contando historias. Ahora lo que se ha puesto es de moda en marketing usar este término y es precisamente ayuda a que la audiencia o el potencial cliente conozca la historia de una marca, conecte con ella y además vendas a través de estas historias. Es un recurso que se aplica fenomenal tanto en email marketing como en páginas de venta, en cualquier formato de contenido que crees, tanto vídeos como publicaciones en redes sociales. Yo cuando trabajé en Perfumes Loewe, todos no sabíamos la historia de Enrique Loewe, que en el siglo XIX viajó de Alemania a España en busca de artesanías únicas y que al final acabó afincándose y abriendo una tienda en Madrid. También el de las artesanas de Ubrique, donde se trabaja la piel de los famosos bolsos. Pero también te sonará la de McDonald's, esos primos que abrieron el primer diner en una carretera en pleno Estados Unidos.
Y sí, tú también tienes una historia de marca, también tienes unos valores, también tienes una personalidad de marca. Todo ello ayuda a construir ese discurso, ese mensaje que es parte de tu imagen de marca y que comunicas y cuentas con estrategia. O eso espero. Así que si me preguntas ahora, que publico este año, qué contenido creo, te respondería que el contenido en el formato en el que mejor puedas contar esa imagen de marca que has diseñado. En el formato y en la plataforma en la que se encuentre tu cliente potencial, consumiendo contenidos, buscando información e interactuando con contenido de la temática de tu negocio. En la plataforma en la que te permita interactuar y tener una conversación con tu fan. Esto a veces pasa en buscar puentes para lograrlo, ¿vale? En ofrecer esa posibilidad de conversación. Que además los disfrutes creando o al menos no sufriendo y que te permita hablar, contar, transmitir lo que sabes, cómo te diferencias, qué te hace especial como marca y lo que ofreces. Súper importante. O sea, que no hay una única manera de hacerlo, o mejor dicho, no hay una mejor manera de hacerlo porque tampoco hay una peor. Para mí es hacerlo. Todo suma en comunicación e imagen de marca. Cada story, cada reel, cada podcast, cada email. Gracias por haber escuchado este episodio. En las notas del podcast te dejo cómo hacer si quieres que te ayude con tu comunicación. Te dejo mi oferta gratuita, que es entrar en mi lista de email con mi calendario de contenidos estratégico. O sea, la siguiente pregunta que te harás que es de ¿cuándo porras publico estas ideas, estos contenidos? Y si ya te has decidido a trabajar conmigo tu estrategia de comunicación, te voy a dejar en las notas del podcast también el link para que rellenes un formulario con el que yo me pongo en contacto contigo para que hablemos, tengamos una charla agradable, nos conozcamos y te cuento cómo te puedo ayudar. Esta charla es sin compromiso, ¿vale? Que muchos me preguntáis si la cobro o no. No, es una... yo necesito conocer a mis clientes antes de empezar a trabajar con ellos y también me parece justo que ellos me conozcan a mí y que podamos charlar y hablar de manera distendida sobre qué es lo que les está funcionando en su comunicación y lo que no, y yo pueda explicar con claridad cómo son mis servicios, ¿vale? Y ya, nada más que avisarte que en el próximo episodio, o sea, dentro de 2 miércoles, va a ser una entrevista, como ya te he dicho, en la que hablaremos de storytelling, de creatividad, de diferenciar una marca y de cómo comunicar consiguiendo impactar. Ya con esto me despido. Adiós. Gracias por escuchar un episodio más de ¿Qué porras estoy haciendo? Suscríbete para no perderte ningún episodio y encuentra a Salto en Digital en www.saltoendigital.com o en Instagram @saltoendigital.